En la bulliciosa calle de Gran Vía en Madrid. Javier se despertó de golpe en el hospital. Con los ojos vendados y un dolor punzante en la cabeza. El accidente de coche había sido brutal, un conductor ebrio lo embistió mientras cruzaba la calle, dejándolo ciego temporalmente por el trauma craneal. Pero lo peor no era la oscuridad, era la voz desconocida que ahora le hablaba con ternura. Diciendo, tranquilo. Javier. Estoy aquí para ayudarte. Alejandro. Un enfermero voluntario de 28 años. Se había ofrecido a cuidarlo en casa durante la recuperación. Un gesto que la familia de Javier, conservadora y distante, no podía proporcionar. Javier. De 25 años. Un diseñador gráfico independiente. Siempre había sido independiente. Pero ahora dependía de este extraño para todo, comer, vestirse. Incluso caminar por su pequeño apartamento en Malasaña. Al principio. Era incómodo, Javier sentía vergüenza al ser guiado como un niño. Pero la paciencia de Alejandro lo calmaba. No eres una carga. Le decía Alejandro con una voz grave y reconfortante. Mientras le preparaba el desayuno o le leía noticias del periódico. Poco a poco. Las conversaciones se hicieron más profundas. Javier hablaba de su infancia en una familia católica estricta en Sevilla, donde su padre, un militar retirado, le repetía que los hombres debían ser fuertes y no mostrar debilidad. Nunca les dije que soy gay, confesó Javier una noche, mientras Alejandro le ayudaba a sentarse en el sofá. Me da miedo su rechazo. Alejandro guardó silencio un momento. Luego respondió, yo lo soy también. Javier. Y sé lo que es esconderse. Esa revelación abrió una puerta. Las noches se llenaban de risas compartidas sobre películas que Alejandro describía vívidamente. O debates sobre la sociedad española, donde el matrimonio igualitario era legal desde 2005. Pero los prejuicios persistían en muchos hogares. Javier sentía una calidez que iba más allá de la gratitud, era atracción. Pero la negaba, atribuyéndola a su vulnerabilidad. Alejandro, por su parte, luchaba internamente. Había perdido a su pareja anterior en un accidente similar. Y cuidar a Javier reavivaba viejos dolores. No puedo involucrarme emocionalmente. Se repetía. Pero cada toque accidental, una mano en el hombro, un roce al guiarlo, lo traicionaba. Una tarde, mientras paseaban por el retiro, Javier tropezó y cayó en brazos de Alejandro. El abrazo duró más de lo necesario. Y Javier sintió el latido acelerado del corazón del otro. Gracias, murmuró. Pero ambos sabían que era más. La familia de Javier empezó a sospechar. Su madre, una devota católica, llamó insistentemente, ese hombre. ¿Quién es? No confío en extraños. Javier defendía a Alejandro. Pero las dudas se filtraban. ¿Era genuino? ¿O solo piedad? Alejandro. Meanwhile, enfrentaba su propio conflicto, su hermano mayor, homofóbico y agresivo. Lo había echado de casa años atrás por su orientación. Si me involucro, ¿qué precio pagaré? Pensaba. Pero no podía dejar a Javier solo. Una noche, tras una cena improvisada, Javier confesó, eres lo único que me mantiene cuerdo en esta oscuridad. Alejandro, temblando, rozó su mano. Fue el primer beso. Tímido y lleno de promesas no dichas.
Javier sintió fuegos artificiales en su mente ciega. Pero también miedo. ¿Qué pasaría cuando viera el mundo de nuevo? La cirugía estaba programada en 2 semanas. Alejandro lo acompañó al hospital, sosteniendo su mano hasta el último momento. Estaré aquí cuando despiertes, prometió. Pero al recuperar la vista, Javier abrió los ojos en una habitación vacía. Alejandro había desaparecido, dejando solo una nota: lo siento. No puedo. El shock fue devastador. Javier, ahora viendo colores vibrantes, se sentía más ciego que nunca. Llamó a su número, pero estaba desconectado. ¿Por qué? La búsqueda comenzó. Preguntó en el hospital, pero nadie sabía de un voluntario llamado Alejandro. ¿Era real? Su familia celebraba la recuperación, pero Javier estaba roto. Debes olvidar a ese fantasma, dijo su padre. Pero no podía. Investigó en redes sociales. Encontró un perfil similar, pero dudaba. El conflicto interno lo consumía. ¿Había sido amor o manipulación? La sociedad española, progresista en leyes, pero conservadora en raíces, lo juzgaba. Amigos le decían: muévete on. Hay muchos hombres. Pero Javier necesitaba respuestas. Una pista lo llevó a Barcelona, donde supuestamente vivía el hermano de Alejandro. El viaje fue tenso, en el tren. Recordaba cada momento: las risas, los toques, las confesiones. Al llegar, confrontó al hermano. Un hombre rudo que lo miró con desprecio. ¿Alejandro? ¿Ese maricón? Lo eché por sus vicios. Javier defendió: es un buen hombre. Pero el hermano reveló: se fue porque no soporta el rechazo. Su ex lo dejó ciego de amor. Literalmente. Javier entendió: Alejandro huía de su propio dolor. La traición dolía, pero también la empatía. Debía perseguirlo o dejarlo ir. El dilema ético lo atormentaba: forzar un encuentro podría herirlo más. De vuelta en Madrid, Javier enfrentó a su familia. Soy gay. Y llamé a un hombre, declaró. Su madre lloró. Su padre gritó: deshonra. El precio era alto: aislamiento familiar. Pero por primera vez, se sentía libre. Sin embargo, una llamada anónima cambió todo: Javier. Soy yo. Necesito verte. ¿Era Alejandro? El corazón le latía fuerte. Aproximadamente 1020 palabras. La reunión fue en un café discreto en La Latina, bajo el sol de mediodía madrileño. Javier llegó temprano, nervioso, escaneando cada rostro. Cuando vio a Alejandro entrar, con el mismo cabello castaño ondulado y esa sonrisa cautelosa, el mundo se detuvo. ¿Eres tú?, murmuró Javier, levantándose. Alejandro se sentó, evitando su mirada. Sí. Soy yo. Lo siento por desaparecer. La explicación fue dolorosa. Alejandro confesó que al ver a Javier recuperar la vista, revivió el trauma de su expareja, quien tras un accidente similar, lo rechazó por no ser suficiente. Temí que me vieras y te decepcionara. Soy solo un enfermero con un pasado roto.
Javier sintió ira. ¿Me abandonaste por miedo? ¿Y yo qué? Me dejaste en la oscuridad emocional. El confronto fue intenso, voces bajas pero cargadas de emoción. Alejandro admitió, fue egoísta. Pero también protector. Tu familia. No quería complicarte más. Javier replicó, eso era mi decisión. No tuya. Salieron del café caminando por las calles empedradas. Discutiendo. Javier hablaba de su coming out, perdí a mis padres temporalmente. Pero gané autenticidad. Alejandro compartió su lucha, expulsado de casa a los 20. Viviendo en albergues hasta encontrar trabajo. La sociedad dice que somos iguales. Pero en familias como la mía. No. Se detuvieron en una plaza. Donde un grupo de manifestantes por derechos LGTB gritaba eslóganes. Mira eso. Dijo Javier. Progreso. Pero no para todos. Alejandro asintió, por eso huyó. El rechazo duele demasiado. Javier lo tomó de la mano, no huyas de mí. Pero Alejandro se soltó, no puedo prometer nada. La tensión creció cuando Javier recibió un mensaje de su madre, vuelve a casa. Hijo. Hablemos. Dudó, priorizar familia o amor. Eligió ir. Invitando a Alejandro. Ven conmigo. Enfrentémoslo juntos. Alejandro rechazó, no soy bienvenido. Javier insistió. Pero Alejandro se fue. Solo en el tren a Sevilla. Javier reflexionaba sobre el precio de las decisiones. Al llegar. Su familia lo esperaba con tensión. Su padre. Rígido. Dijo, si es por ese hombre. Olvídate. Javier defendió, es por mí. La discusión escaló, su madre medió. Pero el padre explotó, elegir sodomía sobre familia. Javier se fue herido. Pero resuelto. De vuelta en Madrid. Buscó a Alejandro en su trabajo. Un hospital público. Lo encontró en un pasillo, no puedes ignorarme. Alejandro suspiró, estoy intentando protegernos. Pero un beso robado en un rincón oscuro los unió de nuevo. Decidieron intentarlo. En secreto. Meses pasaron, vivían momentos robados en parques. Cenes. Pero la presión social acechaba. Amigos de Javier cuestionaban, ¿vale la pena el drama? Y el hermano de Alejandro reapareció. Amenazante, si sigues con esto. Te denuncio por acoso. Alejandro mintió a Javier, todo bien. Pero la mentira creció. Una noche. Javier encontró mensajes en el teléfono de Alejandro, planes para mudarse a Valencia. ¿Me dejas otra vez? Alejandro confesó, mi hermano me presiona. Si no. Me destroza la carrera. Javier sintió traición, elegiste el miedo sobre nosotros. La ruptura fue brutal, Javier gritó, cobarde. Alejandro lloró, es por ti. Para no arrastrarte. Javier. Solo. Enfrentó depresión. Su trabajo sufría, diseños fallidos reflejaban su caos interno. Llamó a un terapeuta. Explorando matices éticos, ¿es correcto forzar a alguien a salir del armario? El terapeuta dijo, cada uno tiene su ritmo. Pero Javier necesitaba cierre. Investigó el pasado de Alejandro, descubrió que su ex no lo rechazó, Alejandro lo dejó por culpa. Siempre huyes. Pensó.
Confrontó al hermano en Barcelona nuevamente. Déjalo en paz, suplicó. El hermano rió, es débil. Javier defendió, es fuerte por amar. Volvió con una decisión, escribir una carta. Te amo. Pero no esperaré. La envió. Días después. Alejandro apareció en su puerta, leí tu carta. Enfrenté a mi hermano. Javier dudó, ¿y ahora? Alejandro, intento ser valiente. Se abrazaron. Pero la confianza estaba rota. La sociedad los probaba, en una fiesta. Un amigo homofóbico los insultó. Javier defendió. Pero Alejandro calló. Di algo, exigió Javier. Alejandro murmuró, lo siento. La grieta creció. Javier eligió espacio, necesito tiempo. Solo. Reflexionaba sobre daños, su familia distante. Amigos divididos. ¿Valía el amor el precio? Una llamada de su madre, te aceptamos. Hijo. Ven. Eligió ir. Solo. En Sevilla. Reconciliación tentativa. Su padre, no entiendo. Pero eres mi hijo. Javier lloró. Pero extrañaba a Alejandro. Al volver. Encontró una nota, me voy a Valencia. Adiós. El ciclo se repetía. Rabia lo invadió. ¿Perseguirlo de nuevo? No. Decidió enfocarse en sí mismo, unió a un grupo LGTB. Abogando por visibilidad. El activismo lo empoderaba. Pero el vacío persistía. Meses después. En una manifestación en Puerta del Sol. Vio a Alejandro en la multitud. Sus miradas se cruzaron. ¿Acercarse? El corazón decía sí. La razón no. Javier se acercó. Empujado por la multitud en la manifestación. Alejandro. Dijo. Voz temblorosa. Él se volvió. Sorprendido, Javier. ¿Qué haces aquí? Lucho por lo que merecemos. Respondió Javier. Caminaron aparte. Hablando. Alejandro explicó, en Valencia. Intenté empezar de nuevo. Pero te extrañaba. Javier, ¿por qué huiste? Alejandro admitió, mi hermano me amenazó con revelar mi orientación en el trabajo. Perdería todo. Javier entendió el miedo, en España. Discriminación laboral persistía pese a leyes. Pero al huir. Me perdiste a mí. Alejandro, lo sé. Fue un error. Decidieron hablar en un bar cercano. La conversación fue cruda, Javier acusó de cobardía. Alejandro de impaciencia. ¿Querías todo ya? Sin entender mi trauma. Javier replicó, tu trauma nos dañó a ambos. Salieron con una tregua inestable, intentémoslo despacio. Pero la realidad golpeó. Javier. Ahora activista. Era público sobre su orientación. Alejandro. Aún clásico. Temía exposición. En una cena con amigos de Javier. Alguien preguntó, ¿y tu novio? Alejandro palideció. Mintió, solo amigos. Javier sintió humillación. Más tarde. Discutieron, me negaste. Alejandro, no estoy listo. Javier,
¿Cuándo lo estarás? La presión familiar de Javier resurgió. Su madre llamó, trae a ese hombre. Queremos conocerlo. Javier invitó a Alejandro. Pero él rechazó, no puedo enfrentar juicios. Javier fue solo. Mintiendo, estamos bien. Su padre notó, mientes por él. Javier admitió, sí. Porque lo amo. El padre. Suavizado, el amor no debería costar mentiras. De vuelta. Javier confrontó a Alejandro, elige, nosotros o el closet. Alejandro eligió silencio. Días después. Javier encontró evidencia, Alejandro chateaba con un ex. Me traicionas. Alejandro negó, solo amistad. Pero la duda sembrada. Javier. Herido. Rompió, fuera. Solo. Javier se hundió en trabajo y activismo. En una charla sobre salud mental LGTB. Compartió su historia anónimamente. El público empatizó, el closet destruye relaciones. Alejandro. En la audiencia. Se levantó, soy yo. El shock colectivo. Alejandro confesó públicamente, huí por miedo. Pero amo a Javier. Javier. Atónito. Lo abrazó. La reconciliación fue pública. Pero privada fue tensa. Ahora todos saben. Dijo Alejandro. Aterrado. Javier, es libertad. Pero el backlash llegó. El hermano de Alejandro lo llamó, eres una vergüenza. Perdió contacto familiar. En el trabajo. Rumores, un colega homofóbico lo hostigaba. Alejandro consideró renunciar. Javier lo apoyó, lucha. Pero el estrés lo consumía. Una noche. Alejandro colapsó, ansiedad-ataque. Javier lo cuidó. Irónico eco del inicio. Ahora yo te cuido. Dijo. Alejandro, el precio es alto. Javier, pero vale. La sociedad los probaba más, en redes. Had comments tras la charla viral. Javier defendía. Pero Alejandro se retraía. Quizá fue error salir. Javier, no retrocedas. El conflicto ético profundizaba, forzar visibilidad. Javier reflexionaba en terapia, lo amo. Pero daño su salud. Decidió espacio. Vive tu proceso. Alejandro se mudó temporalmente. Solo. Javier enfrentó su familia, viaje a Sevilla. Traje paz. Dijo. Su madre, aceptamos tu vida. Pero preguntó por Alejandro. ¿Lucha? El padre, si te hace sufrir. Déjalo. Javier dudó. En Madrid. Un evento LGTB, Javier hablaba. Alejandro apareció, estoy listo. Se besaron en escenario. Aplausos. Pero backstage. Alejandro reveló, renuncié al trabajo. Mi hermano me desheredó. Javier, por mí. Alejandro, por nosotros. El sacrificio dolía. Vivieron juntos. Pero tensiones persistían. Javier empujaba activismo. Alejandro prefería privacidad. Una discusión, me obligas a ser como tú. Javier, solo quiero igualdad. Alejandro, a mi ritmo. La brecha creció.
Javier recibió oferta, mudarse a Barcelona por trabajo en ONG LGTB. Ven conmigo. Alejandro, no puedo dejar todo. Javier eligió ir solo, necesito crecer. La separación fue mutua. Pero dolorosa. En Barcelona. Javier prosperaba. Pero extrañaba. Llamadas esporádicas, te amo. Alejandro, igual. Pero distancias emocionales. Meses después. Alejandro visitó, enfrenté todo. Quiero estar contigo. Javier, seguro. Alejandro, sí. Se mudaron juntos. Pero un secreto salió, Alejandro había visto a alguien en la separación. Fue error. Soledad. Javier sintió traición máxima, ¿cómo? Alejandro, perdóname. Javier no podía. ¿Fuere? El ciclo vicioso. Javier. Roto. Cuestionaba todo, amor o toxicidad. En terapia. Exploraba, las decisiones nos definen. ¿Pero cuál es correcta? Amigos aconsejaban, déjalo ir. Pero el corazón no. Una carta de Alejandro, entiendo si no vuelves. Pagué el precio. Javier lloró. ¿Perdonar? La sociedad juzgaba, artículos sobre su historia. Debates éticos. Javier decidió, confrontar. En una cafetería en Barcelona. Javier se sentó frente a Alejandro por última vez. Dime por qué. Exigió. Alejandro confesó, durante la separación. Me sentí perdido. Ese hombre fue un escape. Pero nada serio. Javier, ¿y nuestra confianza? Alejandro, la rompí. Lo siento. Lágrimas rodaron. Javier sintió compasión mezclada con ira, pagamos tanto, familias rotas. Carreras afectadas. ¿Por qué? Alejandro, por amor real. Pese a errores. Javier reflexionó, su propia familia. Ahora Sepourtip tras mucho esfuerzo, su activismo. Impactando vidas. ¿Vale el daño? Alejandro, sí. Porque crecimos. Salieron caminando por la Rambla. Turistas ajenos a su drama. Javier, necesito tiempo. Alejandro asintió, te esperaré. Pero Javier sabía, no volvería. De vuelta solo. Escribió un blog anónimo sobre su historia. Explorando dilemas, salida del armario forzada vs. Voluntaria. Perdón vs. Autorrespeto. Recibió respuestas, algunos decían, perdona. El amor vence, otros protégete. Toxicidad no. El debate lo ayudó. Meses pasaron, Javier salió con otros. Pero comparaba. En una conferencia LGTB en Madrid. Vio a Alejandro como ponente, mi viaje del closet. Orgulloso. Javier aplaudió. Después. Hablaron, bien hecho. Alejandro, amigos. Javier, quizá. Pero chispas persistían. Una noche. Tras copas. Besos. Error. Alejandro, no. Reintentaron. Cautelosos. Reglas, honestidad total. Terapia conjunta. Funcionó al principio.
Pero presiones sociales, un escándalo cuando el hermano de Alejandro filtró detalles privados a prensa sensacionalista. Pareja gay en drama, víctimas o culpables. Javier defendió en entrevistas, somos humanos. Alejandro se quebró, odio esto. Javier, es el precio de visibilidad. Alejandro, quizá no lo quiera. La decisión final, Alejandro eligió privacidad. Mudándose a un pueblo pequeño en Andalucía. Te amo. Pero necesito paz. Javier, ¿me dejas? Alejandro, te libero. El adiós fue sereno. En una estación de tren. Cuídate. Javier volvió a Barcelona. Transformado. Su activismo creció, fundó un grupo de apoyo para parejas LGTB con traumas. Reflexionaba, decisiones correctas no existen. Solo consecuencias. Años después. En una boda de amigos. Vio a Alejandro con otro hombre. Feliz. Celos fugaces. Luego paz. Bien por él. Javier. Ahora con pareja estable. Entendía, el amor enseña mediante dolor. La sociedad evolucionaba, más aceptación. Pero batallas persistían. Javier escribía un libro, Sombras de amor. En el epílogo. Preguntaba, ¿es correcto sacrificar la propia paz por amor? ¿O priorizar el yo ante todo? La pregunta colgaba. Invitando debate. ¿Tú qué piensas? ¿Es egoísta elegir la autoprotección sobre la relación? ¿O es necesario para un amor sano?